reactivación económica y especialmente en lo que se refiere al sector medioambiental. En cualquier momento se publica ya en El Peruano, se publicarán las leyes aprobadas por el Congreso sobre medidas de reactivación económica. Estamos con el viceministro de Comercio Exterior de MINCETUR, Edgar Vázquez, y el economista Alonso Segura, jefe del Gabinete de Asesores del MEF. Buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, pues, es efectivamente la discusión que se ha planteado acerca de cuán reactivadoras son estas medidas, por un lado, y si en efecto hay o no un cambio de curso en la concepción económica que en este momento estaba primando en el país. Y esto en función de necesidades internas y también de las circunstancias internacionales. A ver si tenemos un primer panorama al respecto. Señor economista Edgar Vázquez, bienvenido. Bueno, Alonso Segura, creo que la parte general la doy yo, a nombre del Ministerio de Economía. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, acá no hay cambio de curso. En realidad, lo que se trata es de poder, y lo hemos venido haciendo continuamente, un análisis de las regulaciones vigentes y ver cómo hacer para que puedan hacer viable de manera eficaz la conducción de la actividad económica, ¿no? Que los agentes económicos no enfrenten... La famosa tramitología. Tramitología, digamos, como término genérico, sí, los procedimientos que sean eficientes, sean eficaces, que no se imponga costos innecesarios a la actividad privada, ¿no? Recordemos que el crecimiento espectacular que ha tenido la economía peruana en los últimos 10-15 años se ha dado fundamentalmente a través del crecimiento de la inversión privada, que ha generado además unos mejores indicadores socioeconómicos muy fuertes, ¿no? Como ya lo señaló además Miguel Palomino en el bloque previo. Entonces acá es un poco ir ordenando la casa y es un esfuerzo que se ha venido haciendo continuamente. Desde hace 1 año y medio se han venido emitiendo normas, haciendo diagnósticos para corregir este tipo de situaciones, ¿no? Desde la perspectiva del Estado, disminuye su intervencionismo, se flexibiliza. Han habido sobresaltos justamente de aquellos sectores que de alguna manera en algún momento apoyaron a la presente administración, diciendo, bueno, están yéndose más a la derecha, están favoreciendo mucho más en realidad al sector privado sin preocuparse de, por ejemplo, los aspectos medioambientales y algunos otros que son enteramente sociales. Ese es un poco un debate, yo sé que es fuera de las circunstancias específicas en el que se mueve sobre todo el MEF, pero de todas maneras, ¿qué se responde a una inquietud de este tipo que evidentemente en términos periodísticos y de la población se difumina? Sí, bueno, yo creo que es un punto de vista que no es balanceado. Acá hay medidas que fundamentalmente lo que buscan es facilitar la creación de empleo y de empleo formal, entre otros. O sea, si no hay inversión, no se puede generar empleo y no se puede reducir pobreza. Y hay medidas de todo tipo que afectan empresas grandes, que afectan a la pyme, tramitología que afecta a empresas, pero también afecta a ciudadanos. Entonces eso es un paquete bastante comprensivo que lo que busca, como dijimos, es poder reducir costos de transacción que afrentan todos los agentes económicos. Personas, empresas, pequeñas, medianas, grandes. Entonces es, como digo, bastante comprensivo, ¿no? Y es la única manera, creemos, de poder asegurar que el Perú logre este crecimiento potencial. Recordemos, solo a manera de ejemplo, la reciente mejora en calificación de riesgo que nos da la agencia Moody's en 2 peldaños, que no lo ha hecho a ningún país categorizado de inversión desde el año 2006. Y una de las 3 razones que cita son las reformas que se han venido implementando y en particular este conjunto de medidas porque ayudan a sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Somos conscientes en el Ministerio de Economía, en el gobierno en realidad, de que estas medidas no son suficientes, pero vamos a seguir trabajando, lo venimos haciendo, venimos sacando normas de, digamos, destrave, simplificación de procedimientos desde hace más de 1 año y medio. Digamos, el primer año fue un año de evaluación del gobierno, ahí se decide que había que actuar, se crea un equipo especializado en esto, que además yo dirijo en mayo del año pasado, pero con la creación de ese equipo se lanza una serie de medidas que se venían trabajando, solo se formalizan en ese momento. Entonces es un esfuerzo continuo, medidas en mayo del año pasado, medidas en julio del año pasado, en diciembre del año pasado, ha habido
cambios normativos a todos los reglamentos de inversión privada y público-privada, obras por impuestos, acciones público-privadas. Este último conjunto de medidas, como dije, es el más comprensivo, pero es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo. La pregunta es, ¿acá terminamos? No. Se ha creado institucionalidad específicamente dedicada a esto, no solo el equipo de seguimiento, se ha creado una dirección general especializada en políticas de promoción de inversión privada en el Ministerio de Economía. Entonces, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en identificar dónde hay, digamos, costos innecesarios que se genera a los agentes económicos y ver la manera que se pueda aliviar esa carga, ¿no? Eso es lo que se llama medidas de oferta, ¿no? Que te permiten sostener crecimiento potencial. Uno de los aspectos especialmente sensibles de este paquete de medidas es el que corresponde al cuidado del medio ambiente, porque creo que en materia de legislación de medio ambiente se está todavía un poco en la base del ensayo-error. Hay algunas cosas que crees que protegen y más es lo que fomentan la informalidad y al final se convierte en una traba. Sin embargo, hay determinadas medidas que se han dejado por un tiempo, o sea, que no es que se han quitado, sino que por un tiempo se colocan en stand-by. Eso no es el reconocimiento a que se están bajando los estándares ambientales por una necesidad de reactivación económica que, digamos, no es lo deseable, porque si la medida te incomoda, es mala y no funcionó, te la vuelas, ¿no es cierto? Pero si la dejas en stand-by un tiempo, bueno, vamos a contaminar un rato mientras generamos empleos en la lectura. ¿Cuál puede ser la respuesta a lo que podría ser una afectación en los TLC con Estados Unidos, por ejemplo? Sí, buenos días, si me permiten. Es cierto, ha habido estos comentarios en relación a las medidas ambientales dentro del paquete, pero hay que señalar con bastante claridad que lo que se está haciendo no es reducir el nivel de protección ambiental, porque lo que se está haciendo es buscar que el procedimiento para la protección ambiental sea más eficiente. Y en el caso de esta medida temporal es para poder reducir en 50% el nivel de la multa, pero en paralelo promoviendo que hayan medidas que alivien el impacto que puede haber tenido determinada actividad. En ese sentido, el objetivo de protección ambiental se está cubriendo. Lo que se está mejorando es el método de manera temporal, de tal forma que el empresariado, el sector privado, los agentes económicos en el Perú puedan adaptarse de una manera adecuada al estándar. ¿Por qué de manera temporal? Cuando nos dice usted de manera temporal, da la idea de que en realidad no es pues una cosa que responda a una política a largo plazo, que coincida con lo que se ha venido haciendo, y entonces ahí viene una situación de excepcionalidad que de alguna manera hemos advertido en la reacción del Ministerio de Medio Ambiente. Son 3 años que en lo que esta medida va a estar vigente en cuanto a la reducción de la multa en 50%, y es precisamente para que el sector privado, como mencionaba, pueda tener la posibilidad de ir adaptando sus procedimientos a los nuevos estándares. Y a raíz de precisamente el comentario en relación a los tratados de libre comercio, tengo que mencionar que tenemos provisiones relacionadas al medio ambiente solo en 4 acuerdos de libre comercio, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y con Corea, de los cuales solo el tratado con Estados Unidos tiene provisiones vinculantes. Sin embargo, lo que nos señala el acuerdo es que los países tenemos, por supuesto, la soberanía para poder introducir las regulaciones ambientales y el nivel de protección que consideramos apropiado, que es evidente que no se debe reducir estándares ambientales para promover inversión, pero que en este caso lo que estamos haciendo no es reduciendo estándares, porque el objetivo final de las medidas se preserva, los delitos ambientales, las faltas ambientales se preservan. Lo que se está haciendo es, en este caso, una medida temporal para la flexibilización, en este caso, de las multas. ¿Como una suerte de proceso de aprendizaje? Exactamente, O sea, exactamente. Ahí recordemos también que hay una serie, la tipificación, que quede claro, la tipificación de las infracciones ambientales no se han modificado. Todo lo que era una infracción antes sigue siendo una infracción hoy. Y lo que se hace es se enfoca en corrección de estas conductas infractoras. La OEFA es una entidad relativamente nueva que asume esta función. Los presupuestos asignados a la OEFA se están más que triplicando en este periodo. Se le asignó el año pasado una tasa de regulación. El sistema fiscalizador. El año pasado se le asignó una tasa de regulación para que tenga, que se cobra, como en todas las reguladoras, en este caso fiscalizadora, sobre los agentes fiscalizados, que le va a significar un crecimiento de los ingresos a la OEFA que de acá al 2020
2016 llega a 150 millones de soles. Es una institución que está creciendo muy fuerte, que está sacando metodologías nuevas, que está sacando tipificación de infracciones, Claro, que va a contratar inspectores supongo nuevos. que el objetivo Entonces, es que la empresa aprenda a comportarse de manera responsable, no hacerla quebrar. exacto, ¿no? que aprendan las partes, que interactúen y aprendan cómo es el mecanismo de fiscalización ambiental. Pero al Exacto. margen de... Y hay precedentes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en julio, entre las medidas que mencioné el año pasado, que sacamos normas que promueven la PYME, también introdujimos un patrón similar en términos de cumplimiento de normas tributarias para PYME, y también establecimos una ventana de adecuación sin que se les multe. O sea, no es que acá estamos reinventando la pólvora, ya se ha hecho, y en normas que son, uno podría decir inclusive área del Ministerio de Economía y Finanzas, no como la tributaria. Estamos haciendo lo mismo, entidad nueva, presupuestos muy grandes que crecen, se está fortaleciendo, está incorporando inspectores nuevos, metodologías nuevas. Entonces no se le toca la metodología, pues es sal y aplícala, y es un proceso de aprendizaje de las dos partes, ¿no? Es por eso que se da esa transición. Y además digamos, de poner el enfoque crítico en el tema medioambiental y su posible afectación, yéndonos al otro lado más bien, ¿cuáles creen ustedes que sean los efectos positivos más inmediatos, más tangibles de este paquete de reformas? Bueno, yo diría que son varios. Lo primero es, yo creo que este conjunto de medidas es una acción clara que muestra a todos los agentes económicos que el gobierno está trabajando muy seriamente en reducir esta tramitología y estos costos de transacción, ¿okay? Y lo vamos a seguir haciendo. Como he dicho, han sido varias acciones continuas durante el último año y medio, poco más, pero vamos a continuar haciéndolo. Eso es lo primero. Esto te reduce costos de transacción en la economía hacia el mediano plazo, pero también te genera un impacto concreto en cambio de expectativas desde el día de hoy, porque los agentes saben que estos esfuerzos tienen impacto ¿Y cómo van a se seguir traduce viniendo. eso en el día a día? Porque es difícil, yo entiendo, ¿no? ¿Cómo Cuando se uno está traduce? planificando Te- la mejora de la economía en Bueno, general, pero la gente, sí, claro. el ciudadano de a pie le dice, ¿y eso cómo me beneficia o cómo me va a beneficiar? Ya, hay muchos canales por los cuales te beneficia. Ya mencioné uno. ¿Cuál es el impacto de una mejora en clasificación de riesgo tan significativa como la de ayer? Ajá, Ya, se reducen los costos de financiamiento al país y se incrementan los flujos de inversión. Los bancos principales del Perú ya recibieron una mejora en calificación de riesgo. Ayer COFIDE sacó una emisión de bonos mínimo histórico para cualquier corporación a nivel de Perú. O sea, nuestras deudas son más baratas. Mucho más baratas, y eso se traduce en costo de crédito más barato para los ciudadanos, para empezar. Uno. Dos, agentes o inversionistas, sector real, que vienen e invierten, tienen cada vez más en el radar al Perú porque ven que está cada vez mejor clasificado y que es un país más serio y en el cual los costos de hacer negocios se reducen. Entonces esto significa más flujos de inversión que generan más empleo. Y eso es en el día a día medible. del ciudadano, eso es medible, en el día a día del ciudadano. Varios de las medidas que se han sacado, adecuación de textos únicos ordenados a procesos administrativos, de multas, etcétera, afectan directamente al ciudadano. Se reduce la discrecionalidad de las entidades del gobierno nacional, también de municipios, de decidir, en muchos casos en realidad contra la ley, de decidir, bueno, yo te multo o te invento procedimientos que no estoy autorizado a crear porque se me ocurrió. Entonces hace que el accionar del sector público sea más predecible y que haya mucho más rendición de cuentas de parte de los funcionarios en los procedimientos. Y esto es, como digo, para empresas grandes, pequeñas, medianas y también para ciudadanos. Hay una diferencia entre un Estado fuerte capaz de fiscalizar y un Estado elefantiásico capaz de que lo único que hace es entorpecer. Mucho tiempo en distintos ámbitos, inclusive el medioambiental y en otros, muchas empresas preferían pagar la multa porque transgredir la ley les salía a cuenta. ¿Cómo no volver a caer en ese problema a la hora que empezamos a destrabar aparentemente cosas que evidentemente podrían estar complicando la inversión? A ver, de nuevo, lo de las multas es una medida transitoria, pero además recordemos, el año pasado, a fines del año pasado, el monto de las multas, por ejemplo, la OEPA se triplicó. Ahora dices, corrijo la conducta infractora, no lo hago, te multo. Varias digamos, infracciones, minería ilegal, operar sin instrumento ambiental, faltas muy graves, contra la salud, esas
no se aplica. En las otras, las que son más moderadas, ahí sí se aplica reducción de multa. Pero aún esa reducción de multa es mayor de lo que había a fin del año pasado. De acuerdo. Entonces Se está recordemos que fortaleciendo el estamos Estado. fortaleciendo. Como dije, se les ha dado mayores recursos, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos es evitar irnos del otro lado a un punto en el cual el Estado efectivamente está interfiriendo indebidamente en la conducción de actividades económicas, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, economistas Alonso Segura y Edgar Vázquez, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Entonces, muchísimas gracias. 9:05 de la mañana, una pausa.